estar poniendo nuestras imágenes para poder continuar con nuestra presentación. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, en esta parte que damos el día de ayer, vimos que se podía solicitar estudios de gabinete y de igual manera tenemos los estudios de laboratorios que nos conllevan para tener un diagnóstico de nuestra patología, ¿no? Y bueno, dentro de este aspecto tenemos estudios de laboratorio que los conocemos bastante bien, ¿no? Como ser el hemograma, la glicemia, la orina y todo lo concerniente a los pacientes, a todos que vamos a pedir, con su hemograma completo. Pero en este tipo de patología, pensando en algún problema tumoral, también pedimos el número de plaquetas, la fosfatasa alcalina y lo que es importante en este caso a veces pedir los marcadores tumorales, el CA15-3, que es importantísimo, y en algunos casos un perfil hepático para ver si no existe algún tipo de diseminación hepática, ¿no? Entonces, vemos los estudios de laboratorio. De igual manera, hacemos pruebas bioquímicas inmunológicas, donde vamos a buscar específicamente los estrógenos y la progesterona. Y en muchos casos se debe pedir en aquellas patologías, o sea, cirugías que se haga de la mama, en la muestra obtenida de la tumoración, pedir estos receptores hormonales, estrógenos y progesterona. Es importante, el patólogo nos va a ayudar en ese aspecto y es algo que nos va a ayudar también en el diagnóstico para tratar de hacer un tratamiento adecuado. Una elevación, por decirse, a una paciente que ha sido operada, que ha sido diagnosticada una neoplasia de mama y posterior a eso se encuentra que existe elevación de, por ejemplo, este antígeno, el CA15-3, nos indica que estuviera existiendo una recidiva precoz o algún problema a nivel metastático del problema que está indicando. De igual manera, podemos pedir pruebas genéticas y en estas pruebas genéticas que nosotros podemos indicar, están indicados aquellos los que conocemos hoy en día como el BRCA1, BRCA2, el BRCA3. Son pruebas de biología tumoral que están localizadas, ubicadas a nivel de los cromosomas, en diferentes cromosomas, y alteran prácticamente la formación cromosómica y tienen esos pacientes una patología tumoral ya predeterminada, por eso se llama cáncer de mama hereditario. Y hoy en día, cuando se determina que existiera un cáncer de mama hereditario, ya se toma una conducta quizás de hacer una mastectomía total antes de que presente la paciente la patología misma. En ese sentido, por eso se ve que en el BRCA1, en el 50% de los casos ya el cromosoma se encuentra alterado. De igual manera, en ese sentido, que los varones pueden transmitir, o sea, los papás pueden transmitir este gen a sus descendientes, no solo la mamá. De igual manera, el BRCA2 se ha visto que existe una alteración en estos cromosomas entre el 35 al 40% de los casos. Y en el BRCA3 todavía se sigue estudiando, pero se ha visto que existiría un 20% a nivel de la alteración. Dentro de este aspecto genético se está viendo la biología tumoral en el sentido de ver el cáncer hereditario, qué mutaciones genéticas pueden existir. Y tenemos las mutaciones germinales del gen TP53, en el cual vemos la enfermedad de Li-Freeman, es un cáncer de mama con tumores que se abarcan aparte al cerebro, con algún otro tipo de tumoración, o algunos que tienen, digamos, de esta biología tumoral. De igual manera, hay mutación a nivel del gen PTEN en la enfermedad de cobre. Entonces, son enfermedades que se las cita únicamente para que se pueda tener en cuenta que también tenemos aspectos genéticos. Empezamos con nuestros aspectos de tratamiento, de buscar receptores hormonales, porque vemos que la patología es netamente hormonal. De igual manera, hay biología tumoral, en la cual genéticamente vemos que algunas mujeres tienen esa tendencia hereditaria de llevar un cáncer de mama. Para eso hacer los estudios de los genes.
Referente a los aspectos adicionales, tenemos otros estudios de laboratorio y de gabinete, como ser la placa de tórax, para ver si no existía algún tipo de metástasis. Si existía algún tipo de metástasis a nivel ósea, tenemos en nuestro medio la gamografía ósea. Y igualmente una tomografía computarizada que nos puede ayudar perfectamente en estos aspectos de ver las delimitaciones y definir el avance de los procesos tumorales. De igual manera, en aquellos tumores, ya cuando son catalogados o se determina el tipo de tumor, y si un tumor T1 es dependiente del tamaño, entonces vamos a ir viendo posteriormente, se va teniendo algunos tipos de estudios de extensión. En estos tipos de extensión vemos, aparte de las pruebas de función normal que tenemos, podemos pedir una ecografía hepática, una gamografía ósea, o sea, vamos pidiendo dependiente del tipo de tumor, del tipo de patología. ¿Cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico ya lo han visto. El diagnóstico es histopatológico. Se puede hacer una biopsia radioquirúrgica, como habíamos indicado, a través de la mesa de estereotaxia, en la cual se toma prácticamente la muestra, generalmente de aquellas lesiones no palpables, y podemos tener por el patólogo. La biopsia es el que nos va a dar el diagnóstico. Y tenemos imágenes, cómo ve el patólogo referente a la formación de este tipo de tumores. Dentro de estos tipos histológicos indica que la patología puede ser in situ. Ojalá podríamos encontrar muchos pacientes en este estadio in situ. O sea, recién está empezando, no ha atravesado, no ha avanzado, no es invasor. Y vemos que la cantidad es solamente entre el 15 al 30%, es la patología baja. En cambio, el cáncer invasor estamos entre 70 al 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente estamos encontrando tumores de diferentes tipos, pero en estadio avanzado. Y en esto simplemente vamos a quizás conseguir mejorar la sobrevida. En estos otros podemos curar. Dentro de esta clasificación que tenemos del in situ, tenemos los cánceres pueden ser a nivel del ducto, puede ser carcinoma in situ ductal, carcinoma in situ lobular. Entonces, en el ducto y en el lobulillo. En el ducto es mayor proporción, que cerca de un 80%. En el lobulillo un 20%. Y eso se envía al patólogo y el patólogo nos va a dar el diagnóstico. Referente al carcinoma invasor, entonces tenemos otras variantes, aparte del ductal, del lobulillar, como hemos visto, 79% y 10%, hay otras variedades, el tubular, el coloide, el medular y el papilar. Son variedades de carcinomas invasores que podamos encontrar. Entonces, eso nos va a orientar. La cantidad de presentación es baja, ¿no? Como estamos viendo, es mucho más baja en cada uno de estos que se va presentando. El más frecuente, tanto en el in situ, es el ductal, como en el invasor, igualmente el ductal. El ductal es cuando ya ha pasado del ducto, y del lobulillar, y de igual manera. Dentro de las anomalías va a existir en alguna de las mamas, vamos a ver anomalías del desarrollo. Esas mamas desarrollan con algún tipo de patología a nivel de la mama o a nivel del pezón. A nivel de la mama puede ser A es sin mama, agenesia, puede ser hipoplasia, polimastia, macrosomastia, anisomastia. Son términos que ustedes los han llevado en semiología. Entonces son términos referentes a la mama, ¿no? Entonces estos términos son prácticamente aquellos que van a ser conocidos en diferentes otros tipos de nomenclaturas. La macro es grande, la poli es más, hipo es menos. Entonces A es sin. Y de igual manera lo trasladamos al pezón con telia. Atelia puede ser sin pezón, politelia, hipotelia, macrotelia o pezones irregulares. Entonces, son las patologías que vamos a ir viendo en ese sentido. Amastia, ¿no? Ausencia congénita de estructuras mamarias. No tiene glándula mamaria, ¿no ve? Cuyo origen radica en una displasia a nivel ectodérmica, o sea, no hay crecimiento de la glándula mamaria. Este tiene una glándula mamaria. Entonces, generalmente a veces está asociado a trastornos a nivel del pectorales. Hay pectorales que se encuentran totalmente hundidos o están bastante excavados que puedan dar, digamos, o sea, estamos yendo con patologías mamarias juntamente con patologías torácicas. Es infrecuente. ¿Cuál será el tratamiento? Es prótesis, pero después que haya completado su desarrollo sexual la mujer, ¿me entienden? Entonces, de igual manera, la parte torácica se puede someter a un tipo de cirugía estética para mejorar un poco la parte ventilatoria, si es necesario. Hay niños, por ejemplo, que nacen sin mamas, ¿no? Entonces, hay otros de igual manera.
Entonces aquí tenemos otras imágenes. Otras que tenemos, el desarrollo es insuficiente. Ha habido alteraciones en el desarrollo mamario, ya sea en la niñez o en la pubertad. A veces en la niñez empieza a crecer muy poco y en la pubertad desarrolla más una mama que la otra, ¿no? Entonces tenemos hipomastia. Esto puede ser por traumas, por infecciones, por algún tipo de alteración ovárica prematura o en algunos tipos de enfermedades como el síndrome de Turner que tiene este tipo de patologías. De igual manera, algunas tienen la glándula mamaria, pero falta del pezón. Entonces tenemos ausencia del pezón. Puede ser uni o bilateral, entonces buscan el pezón. A veces puede faltar inclusive la areola. No hay la areola. Y algunas veces puede ser acompañada sin glándula mamaria. O sea, tenemos la glándula mamaria, la areola, el pezón. ¿Cómo se soluciona? Simplemente con cirugía reconstructiva, cirugía estética. En algunas veces vamos a encontrar pezones invaginados, donde el bebé prácticamente no puede agarrar para succionar, porque el pezón está totalmente invaginado. Muchas más, cuando ya la mujer está embarazada, empiezan a hacerle algún tipo de ejercicio, fisioterapia al pezón, para que sea más prominente y pueda el bebé succionar, ¿no? Entonces les ayuda, les enseña cómo pueden cargar inclusive las glándulas mamarias, todas esas cosas. Entonces, a veces existen estos pezones invaginados y los conductos galactóforos también están invaginados y pueden tener algún tipo de infección que puede existir. De igual manera, podemos ver en algunos casos que puede haber polimastas, más mamas o poliareolas o mamas abesantes que podamos encontrar, como en el sentido. Tenemos acá, por ejemplo, la línea de la leche que habíamos indicado, que viene desde la axila hasta la cimes del pubis, que va a bajar. Y en ese interín puede existir varias mamas, entonces tal, lo que se conoce como polimastia, ¿no? Entonces hay un tejido mamario supernumerario en lo largo de la línea mamaria, es la línea mamaria, a su lado de eso. Las localizaciones más frecuentes generalmente vienen a nivel de la axila, ¿no? Y eso a veces se descubre recién cuando la mujer se embaraza. Se embaraza y empieza a crecer la glándula mamaria porque son trastornos fisiológicos que va a empezar con la glándula mamaria y también la axila. Entonces empieza a aumentar el tamaño de la axila y tiene una masa, la sintomatología de dolor en la zona porque está comprimiéndose, inclusive puede haber trastornos a nivel de la compresión del plexo braquial que está en esa zona y todo dependiente al crecimiento de la glándula mamaria. Y a veces va acompañado con pezón más incluso, entonces es fácilmente reconocible. Algunos son asimétricos, ¿me entienden? No siempre las mamas son iguales, pero en este se ve una asimetría bastante importante. Entonces hay una asimetría de las mamas. Y se dice que generalmente hay un 25% de asimetría y va a ser per se hasta la edad adulta, va a estar así. ¿Cómo conseguimos? Bueno, con las cirugías reconstructivas. Hoy en día hacemos incisiones alrededor de la areola y se coloca prácticamente una prótesis de silicona por detrás en el tejido retromamario y prácticamente se pretende igualar a la otra glándula mamaria. Hay diferentes formas en las cuales realizan trabajos los cirujanos estéticos. Tejido mamario accesorio, como habíamos visto, son las líneas de la leche, ¿no? La línea de la leche que va a llegar hasta el pubis y en ese lugar pueden implantarse otros tejidos mamarios. Aquí hay un aspecto, como decir, la ginecomastia. Su nombre dice, en los varones púberes, existe cierto grado de hipertrofia de la mama. La mama empieza a crecer. Es un exceso relativo en el sentido de estimulación. Este crecimiento de la glándula mamaria puede ser en un solo lado o en los dos lados. En el varón está creciendo. Entonces, cuando crece, generalmente los niños son intervenidos quirúrgicamente. ¿Cuándo? Cuando van al colegio, a la escuela, ¿me entiendes? Entonces, cuando están pasando clases de educación física, empiezan a tener algún tipo de alteración, porque no quieren mostrarse a sus compañeritos, porque empiezan a ver que sus glándulas mamarias están creciendo. Entonces, ahí se ve el tamaño. Se dice que mayor a 6 centímetros de diámetro de una glándula debe ser intervenido, o que tenga mayor de 4 años el niño. Entonces, o 4 años de evolución que tenga esta glándula mamaria. Deberíamos intervenir la ginecomastia. El tratamiento, ¿cuál es? Expectante, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Podemos ir viendo, analizando todo. En los
muchachos jóvenes podemos inducirse inclusive con testosteronas, gonadotrofinas, en algunos casos, o en algunos casos con pacientes en las que se podría intervenir quirúrgicamente. Entonces, el tratamiento vemos es expectante, pero en los niños, para evitar algún tipo de trauma que puede existir, es mejor someterlos a una cirugía. En algunos casos hay que suspender fármacos que estén tomando ranitidina en forma permanente, hace crecimientos. Entonces hay algunos fármacos que van a producir algún tipo de ginecomastia, algún momento de que están ingiriendo algún medicamento. Suspendemos y a veces se soluciona el problema, ¿no? Entonces, estos tipos de cirugía, ¿qué vamos a hacer? Generalmente estos tipos es sacar la glándula mamaria, ¿no? Entonces, hacemos un corte alrededor del ovario y retiramos toda la glándula mamaria. Entonces, sería una cirugía glandular. O hacer una lipomastia, entonces sacar toda la glándula más el tejido graso y prácticamente dejarlos planos, ¿no? Como prácticamente es este territorio de la mujer. Y se hace podemos hacer a través de la lipoaspiración. Entonces introducimos las cánulas como se hace para la lipoaspiración y se puede aspirar toda la glándula mamaria y todo el tejido adiposo, ¿no? Se hace prácticamente una lipoaspiración y se deja unas vendas compresivas para que prácticamente la piel quede comprimida y pegada a nivel de lo que es la parte de la aponeuros de los pectorales. Entonces se puede hacer esos dos tipos de cirugía. Dentro de la patología que tenemos, vamos a dividir dos formas, ¿no? Hay una patología benigna de la mama y hay una patología maligna de la mama. Vamos a ir hablando referente a lo que es la patología benigna de la mama. Y en esa patología benigna de la mama tenemos, por ejemplo, las secreciones del pezón. ¿Qué secreciones del pezón pueden haber? Entonces, se llama la telorrea, el término telorrea, que nos han enseñado en semiología, telorrea, es la secreción, escuchen bien, secreción anómala, o sea, secreción que no es normal, anómala, espontánea, cualquier rato, fuera del periodo de embarazo o lactancia. En el periodo de embarazo va a salir a través del pezón, que va a salir leche. Y en el periodo del embarazo empieza a formarse el colostro. El calostro es lo que va a formar ese tipo de que va a salir. Entonces, fuera de ese periodo de embarazo y de lactancia, si sale, se llama telorrea. Entonces, la mujer va a consultar al médico en la consulta y dice, tengo secreción por pezón. Anda mojando permanentemente el corpiño, ¿no? Se dice que el 3 al 10% de la consulta médica diaria es a consecuencia de telorrea. Entonces es bastante frecuente, es frecuente en estos casos. Pero el 94 al 97% de los casos son enfermedad mamaria benigna. Pero existe un porcentaje bajo de un 2 a un 3% que puede ser esta telorrea consecuente de una enfermedad maligna. Por esa razón es importante, porque si no dejaríamos ningún problema. Diríamos, el 100% son benignos, no hay problema. Pero en este caso hay un 2 a 3% de enfermedad maligna. Es como decir, cuando vemos referente a una colicistitis crónica, una colicitis crónica atrófica es tan pequeñita, tiene apenas 2 centímetros o 3 centímetros, que ya tiene un cálculo y está impactado. ¿Ya para qué le vamos a operar? Muchos cirujanos dicen, ya no hay que operar, pero hay que operar porque existe de igual manera un porcentaje así pequeño de que pueda ser neoplasia. Entonces, sí se tiene que operar. De igual manera, entonces, esta telorrea vemos que la consulta a nivel médico diario es bastante elevado, 3 al 10%, todos los días. Entonces, hay gente que consulta por secreción anómala, espontánea, fuera del periodo de embarazo y lactancia. Y el porcentaje elevadísimo es benigno, pero existe en patología maligna. Entonces, ¿qué tipos de secreción vamos a encontrar? Hay una secreción tipo leche y vamos a catalogar como una galactosea. Si ella dice, me secreta como si fuera leche, entonces decimos, es una galactosea, está secretando leche. O está dando grumos como tuviera varios colores, entonces se llama una ectasia ductal, la patología. Entonces es concomitante una ectasia. O si está botando pus, entonces tenemos que es una mastitis. Aquí particularmente parece que está rojo, puede ver la tetra de sexo, calor, rubor, dolor, y está secretando quizás por el pezón, pus, ¿no? Entonces, eso podría corresponder a una mastitis. Dentro de estas secreciones podemos encontrar secreción
al examen físico debemos comprimir a la zona de la areola y comprimir también la glándula mamaria y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, está viendo, puede haber una sección clara acuosa, en este caso es amarillo, amarillenta, puede ser inclusive purulenta, ¿no ve? En algunos casos puede ser rosado, sanguinolento o rojo como sangre, entonces puede estar saliendo sanguinolenta. Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a ver qué tipo de patología va a ser. Entonces, es muy importante dentro de nuestros pacientes tener ese tipo de visión para definir algún tipo de conducta. La Organización Mundial de la Salud ve a esta enfermedad, que es una de las enfermedades más frecuentes a nivel de la mama, como enfermedad fibroquística, que habla de tumores conectivo-epiteliales, que son fibroadenomas y el tumor de filodes. Los tumores epiteliales, como el papiloma intraductal, adenoma del pezón y los adenomas, tumores epiteliales. Y algunos otros que pueden ser de las partes blandas. Entonces, la clasificación de la OMS en esta patología benigna, en esta patología benigna que hemos planteado, aparte de la patología mamaria benigna, aparte de lo que están viendo de la secreción del pezón, la Organización Mundial de la Salud cataloga los tumores en estos tipos. Uno lo pone fuera de todos los tipos de tumores epiteliales, dice hay tumores conectivo-epiteliales, hay tumores netamente epiteliales y hay otros que son catalogados como una enfermedad fibroquística. Habla de enfermedad, en la cual está viendo la parte fibrosa y la parte quística. Entonces, no las cataloga ni como un conectivo epitelial, ni como un epitelial, y tampoco con los tumores de partes blandas. Entonces, la desarrolla en forma separada la enfermedad fibroquística. Y de igual manera habla de lesiones que puedan ser falso tumorales, pseudotumorales, la ectasia ductal, tumores inflamatorios, el hematoma, otros. O sea, habla. La OMS entonces nos muestra en ese sentido que existen en la mama tumores conectivo-epiteliales, como el fibroadenoma, el filodes, tumores epiteliales, papiloma en el epitelio, papiloma intraductal, adenomas y algunos otros de partes blandas. Pero aparte nos muestra la enfermedad fibroquística. Esta enfermedad fibroquística es la patología más frecuente de la mama. Con seguridad vamos a observarla siempre en nuestra casa, incluso alguna de las personas, alguna de las muchachas que esté con un tipo de quistes a nivel de la mama. Se fibrosa y al medio de la ecografía nos va a mostrar que es líquido, ¿no? Es la expresión clínica de una perturbación histológica del lobulillo mamario. Vimos que la unidad constitucional de la glándula mamaria es el lobulillo mamario. Ese lobulillo mamario histológicamente puede alterarse y afectar ductos, acinos, estromas o el tejido graso. Puede estar una alteración y producir una reacción exagerada a nivel hormonal, ya sea altos o bajos cíclicos, condiciona esta alteración que se va a traducir en la formación de fibrosis quísticas. Entonces, el 20% de todas las mujeres tienen esta patología. Es alto. La mujer a veces cuando tiene no quiere dar lactancia, pero entiendan, la lactancia no altera el riesgo. Los familiares que tienen cáncer de mama tienen mayor riesgo de enfermedad fibroquística. ¿Por qué? Porque la que tiene cáncer de mama tiene una elevación de estrógenos. Entonces, ese es el aspecto. Por eso tienen predisposición de tener mayor cantidad de enfermedad fibroquística de la mama. No existe relación evidente entre la enfermedad fibroquística y el cáncer de mama. Y una mujer adulta con menos de 45 kilogramos tiene menor probabilidad de enfermedad fibroquística. A ver, ¿por qué? Razonamos en el sentido dice, que una reacción exagerada del tejido mamario a niveles hormonales altos o bajos. Cuando tiene problemas hormonales altos de estrógenos, va a condicionar problemas tumorales. Cuando tiene alteraciones bajas, igualmente va a haber alteraciones, ya sea en el ducto, en el acino, en todas estas cosas. En ese sentido, una mujer que tenga menos de 45 kilogramos, generalmente a veces ni menstrua. Tenemos pacientes que vienen a la consulta y donde le vamos a pedir ¿cuándo ha sido su menarca? Dice, me ha venido recién a los 18 años.
Entonces su periodo estrogénico es más tardío, ¿no ve? ¿O qué es lo que ha pasado? No tiene sus periodos menstruales mensualmente, bastante. Entonces, vemos que la menor probabilidad de enfermedad fibroquística en ese tipo de pacientes. El cáncer de mama tiene una relación. La enfermedad fibroquística es un desequilibrio hormonal intrínseco con presencia de factores tisulares permisivos que aún no se conocen. Desequilibrio hormonal. Eso es lo que condiciona. El hiperestrogenismo está relacionado con los cambios fibroquísticos. O sea, si hay mayor cantidad de estrógeno, va a tener condicionantes, mayor cantidad de enfermedad fibroquística. ¿Qué es lo que va a indicar la mujer cuando va a la consulta? Tiene un dolor sordo a nivel o sensibilidad a nivel de la glándula mamaria, que conocemos con el nombre de mastodinia. La mastodinia es ese dolor que va a tener a la presión, cuando se presiona la glándula mamaria, y va a decir, tengo dolor. Generalmente a veces este dolor se irradia a los brazos, y muchas veces es casi siempre bilateral, los dos lados. Unilateral puede ser quistes simples, ¿no ve? Pero, ¿cómo vamos a palpar? Se va a palpar como si tuviera dentro de la glándula mamaria bolitas de perdigones. Entonces, tenemos dentro de la glándula mamaria, cuando estamos haciendo la palpación que hemos hablado en la anterior clase, referente a la modalidad de palpación, ya sea en forma circular, en forma radial o en forma, digamos, como sube y baja, en ese sentido, vamos a encontrar ese tipo de bolsa de perdigones. Y el dolor, cuando se comprime, va a ser un dolor sordo que puede irradiarse a los brazos. ¿Qué hacemos con ese tipo de alteración? Podemos hacer una punción. Aquí estamos haciendo un PAF, una punción con aguja fina, pero bajo una guía ecográfica. El ecografista está mirando y está indicando que aquí existe una región fibroquística. Fibrosa la parte externa y quístico la parte interna. Entonces, la aguja está introduciendo la aguja al quístico y va a aspirar, ¿no ven? Entonces, se puede hacer por una clínica, ya sea punción, aspiración del quiste, y se lleva a hacer analizar el quiste, el líquido que está sacando. Análisis citológico del líquido. Se puede hacer de igual manera, dependiente de la edad, una mamografía o si simplemente es una ecografía, ¿no ve? Pero el diagnóstico que nos va a dar generalmente siempre es la biopsia en ese sentido. Tenemos también algunos quistes mamarios. Entonces, puede haber quistes mamarios en el sentido, y aquí estamos viendo con la ecografía cómo nos identifica prácticamente la parte quística. Está lleno de tumorcitos, y esos tumorcitos asemejan a una bolsa de perdigones, y cuando se comprime la glándula mamaria, despierta dolor. Es un dolor, una sensación de dolor que presenta la mujer y acude a la consulta por esa mastodinia. ¿Qué vamos a hacer? Hay un tratamiento médico, que es reducir la tasa de multiplicación celular. Es el objetivo, que no se empiece a multiplicar tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer en la dieta, evitar aquellos que eleven la cantidad de estrógenos, evitar las grasas, las gaseosas, chocolates, cafés, embutidos, tabacos, alcohol. Se dice que aumenta la cantidad de estrogénica. Aliviar el dolor con aplicación de calor local. En algunos casos se hace un tratamiento médico también usando los medicamentos, como la vitamina E. Entonces se dice a la paciente, vas a tomar vitamina E en forma diaria y por mucho tiempo, o aumentando la progesterona en pro de la gestación para que disminuya la cantidad de estrógenos, a usar la bromocriptina o en casos graves el danazol o antiestrógenos como el tamoxifeno, antiprolactina, bromocriptina, que son contra los estrógenos. Entonces vemos que esta alteración a nivel de la glándula mamaria, en la cual va a formar una parte fibrosa y una parte quística, es dependiente a un trastorno hormonal. Y se dice que las pacientes que tienen son familiares que tienen cáncer de mama tienen predisposición a tener mayor cantidad de enfermedad fibroquística, pero no cáncer de mama, porque eso se está viendo, se está analizando, en la cual, ¿por qué? Porque existe mayor cantidad de estrógenos. De igual manera, podemos usar algún tipo de progestágenos, ¿no? Entonces, que aumente la cantidad de progesterona para compensar a nivel de lo que es la cantidad de estrógenos. El objetivo, como les decía, es reducir la tasa de multiplicación celular. Con ese objetivo vamos a hacer que disminuya la cantidad de quistes y de fibros que puede haber. El tratamiento, la punción, aspiración. Aquí está hecho un estudio, una punción, entonces, o se ha hecho una neumocistografía.
han puncionado la zona quística y han metido, ¿qué cosa? Aire. Ahí está la punción que le han introducido por la agujita, han metido aire y se ve perfectamente. Aquí tenemos una cavidad. Han aspirado el líquido y han llenado, y se ve la cavidad quística. Se llama esto neumo, está metiendo aire, cisto, porque ha metido a la parte del quiste, grafía, una radiografía de la parte, entonces siendo una neumocitografía. O el líquido que ha sacado se hace una punción, aspiración y se estudia la parte citológica, ¿no ve? Entonces, en estas neumocitografías se tiene que ver si existe en el aspecto engrosamiento o proliferación o vegetación dentro de la zona quística, algunas cosas que no estén bien claras, digamos, o sea, que no se muestren prácticamente la parte negra que estamos viendo, el aire, sino blancas. Todos vemos que existen formaciones vegetantes, pero a veces no existen, simplemente es bien delimitado la parte del tejido. El tratamiento definitivo, la extirpación, se saca completo y vean, es la parte fibrosa la que envuelve a la parte quística. Entonces, podemos hacer eso retirando el tejido, ¿no ven? Entonces, la enfermedad fibroquística, como habíamos indicado en la clasificación de la OMS, nos habla directamente como enfermedad. No la mete como un tumor. Ahora vamos a ver los tumores, pero esto la pone como una enfermedad propia por alteración o trastorno estrogénico. El papiloma intraductal, su nombre dice, ¿no ve? Es algo que está creciendo dentro del ducto, un papiloma va creciendo. Es una lesión vegetante que va a estar en los conductos galactógenos, dentro del ducto, ¿no ve? Cerca del pezón. ¿Y va a estar allá únicamente o va a haber varios? Entonces, eso es lo que se va viendo y generalmente son personas jóvenes que van a tener este tipo de pólipos. Son pólipos que van a crecer dentro del conducto. Tienen epitelio, pues se llaman las epiteliales. Entonces están localizados bajo la areola, son solitarios y sus diámetros generalmente pueden avanzar de hasta 4 a 5 centímetros. Pero va a haber, digamos, una masita. En la palpación se va a tocar una masita dura que puede ser única o múltiple, que puede ser móvil, dentro del ducto. Entonces, pues se llama papiloma intraductal. Cuando se hace esto nos va a dar una secreción. Pues cuando un paciente acude a la consulta y dice está secretando a través del pezón, entonces hacemos un estudio de citología, o hacemos una radiografía, una biopsia, o inclusive una ecografía para poder definir qué va a ser hacer, y podemos hacer una resección total, una ablación total de la incisión. Una incisión a través de la areola, vamos a retirar todo el papiloma y vamos a mandar al patólogo. Y el patólogo nos va a mandar con el diagnóstico de tratar de un papiloma intraductal. A nivel del pezón, podemos encontrar algún tipo de alteraciones dentro del pezón. Entonces, papiloma dentro del pezón. Entonces, un adenoma del pezón. En el otro teníamos un adenoma, un papiloma dentro del ductus. Ahora a nivel del pezón, de igual manera. Generalmente va a ser unilateral. En un solo pezón está saliendo algo. Existe un polimorfismo de células atípicas y a veces viene con secreción. Y esa secreción a veces tiene una secreción enrojecida, sanguinolenta, ¿no ve que va llegando? Entonces, la paciente acude y dice, estoy sangrando por el pezón. Entonces, uno revisa el examen físico a nivel del pezón y encuentra alguna masa, generalmente unilateral, que va a dar algún tipo de problema. Eso sería a nivel del pezón. Ahora, de la mama. Un adenoma puede haber de la mama. Son poco frecuentes. Predominan elementos como el epitelial sobre el estroma. Conectivo epitelial. En este caso, pero hay elementos epiteliales que predominan. Puede haber un adenoma simple o el adenoma tubular. Hay la variedad que encontramos. Referente a eso, el patólogo es el que nos va a decir, inclusive, generalmente son mujeres jóvenes que van a tener este tipo de alteraciones como nosotros. El diagnóstico lo vamos a hacer por ecografía y el tratamiento hay que hacer una incisión y el patólogo es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. De igual manera, es un adenoma tubular de la mama, que son mujeres jóvenes que tienen una masa dura que va a estar, puede ser única, es móvil y generalmente durante la lactancia. Está lactando y dice, me ha salido un tumorcito a nivel de la mama. Entonces, lo que se hace una ecografía mamaria o en algunos casos puede combinarse con una mamografía y lo que hay que hacer es tratamiento. El patólogo es el que nos va a dar el diagnóstico, que es un adenoma tubular.
El otro cuadro que se presenta es el fibroadenoma, ¿no ve? El fibroadenoma, su nombre dice, es el segundo tumor sólido más frecuente y más común en mujeres menores de 30 años. Su nombre dice, tumor sólido, fibroadenoma. Es un tumor sólido. Está por pura fibrosis. No, aquí no hay quiste, ¿me entiendes? Si yo punciono un fibroadenoma, no voy a sacar nada. Es como si son tumores duros que se los puede movilizar. Estamos localizando como si fuera, digamos, una haba prácticamente dentro de la glándula mamaria y va a palparse, no está adherido a planos profundos, es durísimo. Entonces, esta es proliferación del estroma y del epitelio. Existe igualmente por cambios hormonales. Es un tumor duro, no duele, es móvil, bastante ovoideo. Es como si tuviera prácticamente una habichuela debajo de la piel de la glándula mamaria. Y se agarra y se ve. Una mamografía están viendo, está un tumor y es totalmente, y la ecografía muestra que no hay nada de líquido. Entonces, es fibroadenoma. Cuando se hace una punción con algo así, no produce líquido, porque no tiene nada, ¿me entienden? No hay. Entonces, son masas bien encapsuladas que se prenden fácilmente. Se hace la incisión a nivel de la areola y se puede introducir el dedo y prácticamente sale entera la masa. O sea, para poder analizar. Son duras, son bien encapsuladas y vamos a poder remitir. Estos fibroadenomas, ahí tenemos de diferentes tipos, de diferentes tamaños que pueden ser. Pueden presentarse en la etapa más juvenil inclusive, con diámetros mayores, en el cual el tratamiento es ablación quirúrgica. Ablación es hacer la incisión en el borde de la areola y retirar prácticamente todo este fibroadenoma para enviar. Dentro de estos tenemos el tumor de Phyllodes. Este tumor de Phyllodes estaba catalogado como un fibroadenoma intracanalicular. Este es el diagnóstico. Se han dado muchas denominaciones desde muchos años, desde el año 38, de 1938, tumor de Phyllodes, ¿no? Entonces, tumor de adenosarcoma quístico, adenomixoma intracanalicular, y hoy en día se habla de un fibroadenoma intracanalicular. El tumor de Phyllodes, entonces, hablamos como un fibroadenoma intracanalicular. O sea, dentro del canalículo que hemos visto en la parte constitucional de la glándula mamaria, existe proliferación del tejido conjuntivo. Y esa proliferación del tejido conjuntivo va a ser desarrollar un fibroadenoma, o sea, un tumor en el cual va a ser netamente conectivo epitelial. Entonces va a crecer rápidamente y va a ocupar casi toda la mama y va a alterar, como crece rápidamente y va a desarrollar, ¿cierto? Va a tener alteraciones circulatorias. Este tumor de Phyllodes ocupa el 1% de todos los tumores que pueden presentarse. Generalmente está entre los 40 y 50 años de vida y son tumores bastante grandes. Van a ocupar prácticamente toda la glándula mamaria. En una mamografía que se en este tipo de tumor se ven aquí la gran masa tumoral. Entonces, se puede hacer varios tipos. Una mamografía, ecografía, termografía. Se puede puncionar, pero no va a salir nada. Es un tumor de tejido fibroconectivo. Entonces, el tratamiento, miren cómo son prácticamente crecimiento de grandes cantidades de masas, ¿no? Más. Se ha partido prácticamente este tumor y se observa el gran crecimiento de masas. Es siempre quirúrgico. No se puede solamente nuclear. Tampoco se puede hacer una mastectomía como si fuera una neoplasia de mama. Se hace resección amplia, ¿no? Resección amplia en los tumores pequeños. Y en los grandes se hace mastectomía simple. ¿Qué quiere decir? Sacar toda la mama simplemente, ¿no? Entonces, una mastectomía simple o una resección amplia. Son tumores que van a prácticamente ocupar gran cantidad de la mama por tejido fibroso, ¿no? Entonces, por eso se conoce con el nombre de fibroadenoma intracanalicular. Ese es el nombre, ¿no? Ese es con el cual tenemos un fibroadenoma que va creciendo y se va desarrollando y tenemos que retirar con una cirugía. Si el tumor es pequeño, una cirugía prácticamente bastante grande y en el otro caso se puede hacer una mastectomía simple. De igual manera podemos encontrar tumores en esas partes blandas de la glándula mamaria. Entonces, tumores de grasa, tumores fibrosos.
hay tumores leiomiomas, tumores células granulares, hemangiomas, histiocytomas. Entonces, estos diagnósticos, ¿quién nos da? El patólogo. Simplemente nosotros retiramos la masa tumoral y enviamos al patólogo. El patólogo es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En este sentido, hablamos de las lesiones pseudotumorales, como es la ectasia ductal. La ectasia ductal, su nombre es como ver el varicocele, denominada varicocele. Se presenta entre los 40 y 60 años. ¿Y qué es? Es una dilatación de los conductos galactóforos, conductos de la leche, que van a prácticamente dilatarse como si fueran varices, ¿no? Entonces, esta dilatación va a llegar, digamos, hacia un diámetro aproximadamente de 5 milímetros, van a dilatar todo este tejido de los conductos galactóforos y van a tener en su interior material de grasa, de detritus. Entonces, la ectasia ductal entonces nos va a dar como una secreción colorada. Entonces, el amartoma es otro tipo de tumor. Es un tumor ya de grasa, en el cual tumor benigno compuesto por elementos de la mama. Es el fibroadenolipoma. Es otra variedad en la cual del tumor de grasa, en el cual se conoce con el nombre de amartoma. Es un fibroadenolipoma. Es una característica difícil de diferenciar de los fibroadenomas. Los fibroadenomas son prácticamente casi similares a estos. Solo el patólogo nos va a indicar que es un fibroadenoma lipoma, ¿no? Entonces va a dar el diagnóstico. Estos fibroadenoma lipomas en las mamografías tienen una densidad mixta, igualmente sí, bien delimitados, y a veces se ve una cápsula fina. Y si hay grasa, la grasa va a delimitar prácticamente toda la circunferencia del fibroadenolipoma, ¿no? Entonces, de igual manera en la ecografía son masas bien circunscritas y van a formar un límite, ¿no? Va a hacer que desplace, que bote a las estructuras vecinas. Miren, aquí tenemos las estructuras bastante bien definidas a nivel de la ecografía. ¿Por qué se caracterizan generalmente? Porque el tejido graso, aquí están viendo, es el que va a delimitar, hace como si fuera una cápsula pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a veces? Tenemos que hacer una mamografía, el tratamiento, una resección curativa. Se tiene que resecar toda la masa tumoral que se tiene. De igual manera, podemos encontrar no solo, sino quistes. El quiste mamario, en este caso, son quistes que pueden tener únicos o múltiples a nivel de una glándula mamaria. Pueden presentarse entre los 40 y 55 años y solo son quistes que puedan existir y no ser una enfermedad fibroquística, ¿no? Entonces, son quistes mamarios. Estos quistes mamarios a veces hacemos punciones y aspiramos. Y vamos a hacer de igual manera una revisión a nivel del estudio psicológico. Generalmente se presentan en personas jóvenes, en los cuales se diagnostica a través de una ecografía. En algunos casos, estos quistes pueden tener leche. Entonces, estos quistes se conocen con el nombre de galactocele. Son conductos que están llenos de leche y se los va a ver generalmente en el periodo de la lactancia o en el periodo del puerperio, en el cual vamos a ver que tengan a nivel de los conductos con leche. Este galactocele puede, digamos, a veces formarse cuando la mujer está dando de lactar y ha suspendido bruscamente la lactancia. Entonces se puede formar unos tumores de leche, ¿no? Entonces, por eso es aconsejable siempre darle de lactar al bebé hasta los 10 meses, por lo menos, o el primer año de edad, y después comprimir los senos para hacer que puedan crecerse o formar algún tipo de tumoraciones como es el galactocele. De igual manera, vamos a encontrar enfermedades inflamatorias en la mama. Hay enfermedades inflamatorias como ser, digamos, aquellas que nos van a producir por otro tipo de respuesta a nivel de la mama, ¿no? Ya las causas pueden ser microbianas, algún tipo de gérmenes, puede ser algún tipo químico, algún tipo hormonal o físico. Estas enfermedades conocemos frecuentemente y alguna vez en nuestras casas alguien ha tenido una mastitis. Es una inflamación aguda de la glándula mamaria. Generalmente esto se produce en la etapa de la lactancia, porque el bebé cuando está succionando el pezón puede condicionar algún tipo de fisuras, algún tipo de lesiones a nivel del pezón que hace inclusive que la mamá ya no quiere dar de lactar o le empieza a morder, como está creciendo inclusive a veces en el bebé los dientecitos y empieza a tener algún tipo de lesión. Y esas fisuras pueden condicionar a que exista una invasión de gérmenes de la piel, los estreptococos, ¿me entiendes? El estafilococo,
y va a haber una inflamación y el cuadro clínico de nuestra tetra que ven, ¿no? El enrojecimiento, el calor local y el dolor que presenta, ¿no? Ante esta masa tumoral. Y después de eso puede presentar alternarse inclusive. El estafilococo generalmente puede formar abscesos, entonces puede llegar a formar abscesos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tiene que vaciar la mama, se tiene que hacer una expresión de la mama. Hay que seguir haciendo que esté succionando siempre la glándula mamaria y el tratamiento se empieza con los derivados de las penicilinas, ¿no? Generalmente los gram positivos que vamos a ver hasta que disminuya la cantidad de secreciones. En algunos casos hay que hacer el drenaje porque sabemos que todo absceso drenado es absceso curado, entonces no queda más de usar, digamos, algún tipo de drenaje en ese sentido. Entonces, los abscesos a veces pueden drenar por el pezón y están saliendo pus y tenemos que drenarlos en ese sentido. Dentro de estas tenemos las mastitis agudas, como habíamos dicho, a nivel del puerperio o a nivel neonatal cuando está lactando. Y las mastitis crónicas. En las mastitis crónicas ya están, por ejemplo, que habíamos indicado la mastitis crónica residual, esclerosante. Hay bastantes tipos de mastitis, inclusive mastitis granulomatosas. Hay mastitis en la cual tenemos crónica ectasia ductal, el absceso subariolar, el eritema, la pseudomastitis, la enfermedad de Mondor, cuando han sufrido algún tipo de radiación. Entonces, son algún tipo de inflamación crónica de la glándula mamaria que puede llegar. ¿Y esto qué va a condicionar? A veces abscesos en la mama. Y esos abscesos de la mama, ¿qué están haciendo acá? Son dilataciones de los senos galactógenos. Se han dilatado estos senos. Miren, cada uno de los senos se empieza a dilatar y a través del conducto va a salir a través del pezón. Pero si alguno se obstruye, aquí empieza a haber una proliferación bacteriana. Una proliferación bacteriana que condiciona a que se esté formando un absceso. ¿Y esto qué va a condicionar en la mujer? A veces hace que este pezón se los retraiga, porque está traccionando hacia la parte interna y es como si estuviera invirtiendo el pezón. Entonces, a veces queda con los abscesos van a condicionar este tipo de alteración a nivel de lo que es el pezón. Nuestra tetrada que sabemos, que nos han enseñado los signos cardinales, tumor, rumor y calor, dolor, que pueden dar referente a lo que es el absceso. En ese absceso, el síntoma más importante es el dolor, ¿no? El dolor importante. El dolor es intenso, ¿no? Es un tumor mamario, generalmente es unilateral únicamente, a veces hay escozor, pero hay fiebre, ¿no? Y hay secreción purulenta a veces por el pezón. Empieza a salir, o a veces tenemos hasta ganglios linfáticos en la axila. Entonces, en este sentido, cuando vemos un absceso de mama, tampoco no nos quedemos de brazos cruzados. Puede ser que sea un cáncer de mama inflamatorio, que esté prácticamente inflamando a nivel de la mama. Entonces, tenemos que pensar siempre, dice siempre, ¿no? Hay que pensar mal para acertar. Y en ese sentido, vamos a hacer el drenaje de la glándula mamaria. Vamos a drenar el absceso, pero tenemos que analizarla, ¿no? Tenemos el absceso de la mama, estamos viendo cómo hay actividad a nivel de la parte del absceso, y los estudios de laboratorio nos van a orientar en ese sentido. Pueden ser un estudio citológico. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un vaciamiento, hay que hacer un drenaje directamente y usar antibióticos, antiinflamatorios, hasta que esté resuelto su problema. En algunos casos existe que la mama se ingurgitación dolorosa, ¿no? En ese sentido, se puede ver, digamos, en las mujeres cuando están en etapa reproductiva y existe una secreción. Después del parto empieza a salir, antes del calostro, una secreción pegajosa, ¿no? Después del parto empieza a salir. Es lo que llamamos el calostro que va saliendo. Pero eso puede ser se está ingurgitando todos los senos, que a veces que condiciona, que tiene tanto dolor como si estuviera formando un absceso. Tenemos que nosotros hacer un drenaje, usar antiinflamatorios, antibióticos. Este es un dato, por ejemplo, que vemos que a veces uno por descarte tiene que llegar a una tuberculosis. Y es lo que nos sucede, por ejemplo, en algunos casos. Tenía 2 pacientes, una de ellas que tenía prácticamente un absceso de mama casi en forma permanente. Habíamos hecho un drenaje de los abscesos, pero era permanente. Lo único que encontramos en los drenajes que sí tenía un aspecto gaseoso, una mastitis crónica granulomatosa, pero se encontró caso. Entonces, eso nos orientó a que sí, esta paciente tiene una tuberculosis, porque no encontramos el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, mujeres jóvenes en edad mediana,
Entonces se encuentra una masa, prácticamente todo, se abre la piel, es un exudado purulento y nos hace sospechar y retiramos. Es una paciente que ha sido drenada 1, 2, 3 en ese sentido, varias veces tenemos que pensar que puede ser una tuberculosis. Y en ese sentido la paciente, ¿qué tenía? Tenía el esposo con tuberculosis que recibió tratamiento, no tuvo hijos de igual manera, pero de alguna manera ha recibido, digamos, algún contagio local a nivel del pezón, la contaminación del bacilo de Koch, y ha tenido una mastitis crónica granulomatosa con calcio. Entonces, eso nos orienta. Sin tratamiento específico se soluciona su problema, ¿no? Pedimos radiografía de tórax, hacemos la biopsia, en algunos casos mastectomía simple y tratamiento para tuberculosis. De igual manera puede ver la sífilis. Dense cuenta, sífilis más hemos encontrado, en la cual vemos a estas pacientes, les hacemos, bueno, el drenaje respectivo y hacemos tratamientos, o sea, el diagnóstico a través del laboratorio para el problema de sífilis, ¿no? El BDRL que nos va a orientar y nos va a indicar que es positivo. Hacemos tratamiento antiluético, solucionamos el problema, pero siempre drenando toda esta glándula mamaria que presenta en ese sentido. Eso es referente a lo que es la patología tumoral benigna, ¿no? Entonces, posteriormente tenemos también de igual manera los tumores malignos. Entre los tumores malignos vamos a hablar referente al cáncer de mama. Y en este cáncer de mama decimos que el cáncer de mama, este es un dato que va con todas las patologías. Es una proliferación acelerada. Hablemos de un cáncer de colon, cáncer gástrico, proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria. Entonces, es una proliferación acelerada, desordenada y no controlada de las células. Entonces, eso es lo que condiciona. La palabra de cáncer deriva, es griega, significa cangrejo. Tiene formas corrientes de un cáncer avanzado y adoptan una forma abigarrada por ello, ¿no? Por eso se habla como asimilada de un cangrejo marino y de ahí viene su nombre, ¿no? Cáncer. Eso es lo que se conoce. Entonces, este es lo que estamos hablando de tumores malignos de la mama. El cáncer de mama, su incidencia aumenta progresivamente con la edad. Infrecuente antes de los 60 años, pero un 20% de los cánceres de mama se producen entre los 40 y 50. Y cuanto más avanzado de edad, aumenta progresivamente. Por eso, la mamografía anual después de los 40 años es mandatoria y obligatoria. Se tiene que hacer una mamografía después de los 40 años cada año, ¿no ve? Vemos y así se presenta y encontramos a veces algunas mamas en ese estadio. Este cáncer de mama es diagnóstico más frecuente. ¿Por quién? Por la misma mujer. Viene al consultorio ya con el diagnóstico, porque llega en estadio avanzado. El cáncer de mama es la segunda causa más común de muerte por cáncer en las mujeres en todo el mundo. Segunda causa de muerte. Es considerada como la segunda en frecuencia después del cáncer de pulmón en todos los pacientes. Cáncer de pulmón, cáncer de mama. Entonces necesitamos conocer prácticamente cómo encontrar en estadios iniciales. Ojalá encontrar en cáncer in situ, ¿me entienden? Entonces, veamos estos aspectos epidemiológicos. Constituyendo más de 1 de 10 casos nuevos diagnosticados cada año. En 10 casos hay un cáncer prácticamente. La mamografía sigue siendo el estándar de oro para revisar la mama. Hay que hacer tamizaje para disminuir la mortalidad. ¿Qué es tamizaje? Ver a qué grupos etarios tenemos que revisar. Modalidades. ¿Cómo vamos a hacer un tamizaje? ¿Cómo podemos encontrar? Esta es la palabra. Hacer un autoexamen de la mama. Enseñarle a la mujer que todos los días que vaya a la ducha tiene que revisarse con la mama izquierda con la mano derecha, la mama derecha con la mano izquierda. Tiene que revisarse todos los días. Y en el primer momento que note alguna alteración, ir inmediatamente al ginecólogo, ¿no? O a su médico tratante, a quien le va a poder ayudar en ese sentido. Podemos encontrar, como hemos dicho, que la enfermedad fibroquística de la mama, a vista de la organización, trata como una enfermedad, porque es muy frecuente. Puede ser una enfermedad fibroquística, pero se ve generalmente en personas jóvenes.
Personas que son jóvenes, menos de 30 van a tener gran cantidad de quistes, van a tener bolitas a nivel de lo que es como una bolsa de perdigones a nivel de la mama, van a tener mastodinio, totalmente diferente. En este otro va a aparecer en la edad mayor, 30, 40 años adelante, va a empezar a tener algún tipo de mama, ¿no? El examen clínico de la mama debe ir prácticamente la mujer a hacerse revisar con su médico tratante y hacer mamografía de tamizaje. ¿Qué quiere decir mamografía de tamizaje? Que tiene que hacerse sí o sí todos los años una mamografía y hacer un control, una mamografía digital, mejorar, y en algunos casos hacer una biopsia. Entonces, tenemos algún tipo de modalidades para tratar de encontrar una neoplasia en estadio inicial. Dentro de las recomendaciones que indican comenzar los mamogramas a los 40 años, como indicamos, ¿no? Frecuencia de los mamogramas cada año, dice, y se tiene que hacer un examen clínico de las mamas y un autoexamen de la mama igual, todos los días. Entonces, son recomendaciones de la Sociedad de Cirujanos en la cual que indica que deberían hacer ese tipo de estudio todos los días de la mama, ¿no? En aquellos que tienen alto riesgo, mujeres que tengan alto riesgo, ¿quiénes? Aquellas, por decirle, que tengan los familiares con neoplasias de mama, algunas que tengan algún tipo de patología familiar, o algunos tengan unas mutaciones, o tengan algunas alteraciones del BRCA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son tamizajes de alto riesgo. Recomendaciones con imagen anual de resonancia magnética. Aparte de la mamografía, hacer resonancia magnética. Entonces, ¿en quiénes? En aquellas que tienen mutación del BRCA, que tienen BRCA1, BRCA2, si no quieren someterse a una cirugía. Pues sí, hemos visto a la cantante Angeline, por ejemplo, ella ¿qué ha hecho? Se ha retirado las dos mamas, se las ha puesto únicamente con cirugía estética, porque tenía un BRCA y era seguro que iba a tener un cáncer de mama. Pacientes que tienen con la enfermedad del síndrome de Lee-Fraumeni o los parientes en primer grado que van a tener patología, entonces son tamizajes de alto riesgo. Aparte de la mamografía, se debería buscar una resonancia, el que tiene un síndrome de Cowden. Mujeres con historia personal de cáncer de mama, que tiene hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobular in situ. Entonces, ¿qué ocurre? Son aquellas personas que tienen aumento de estrógenos, que van a condicionar, y esos son pacientes de alto riesgo. Entonces, para él se hace tamizaje de alto riesgo en ese sentido. Puede haber otras modalidades de imagen, hacer pesquisas con la ecografía, hacer resonancia magnética, hacer una tomosíntesis, una tomografía, ¿no ve? En el futuro está bien visto de que tenemos que hacer una TAC con reconstrucción digital, una mamografía a través tridimensional o con una resonancia magnética. Entonces, son tipos que andan buscando que podamos mejorar en el aspecto tecnológico referente al diagnóstico de un cáncer de mama. Esta es excelente, biopsia estereotáctica. Precisión de la biopsia percutánea con aguja gruesa estereotáctica. Generalmente las tasas de falsos negativos son muy pocos, ¿me entienden? Es específica esta, no tenemos en Bolivia. La indicación de esta fase es VIRATS. Si un paciente viene y nos dice el patrón da un VIRAT 3, es un VIRAT en la cual hay mucha sospecha. Pero si es 4 o 5, entonces se tiene que hacer una biopsia. Entonces, la biopsia está indicada para eso. A múltiples lesiones sospechosas, en áreas sospechosas con imagen de resonancia magnética, o en aquellos que tienen una masa no palpable. Cuando no hay una masa no palpable, tenemos que usar generalmente una masa estereotáxica, o cuando hay microcalcificaciones sospechosas, en la cual va a marcar, o por estudio a nivel de ayuda de una tomografía o de una ecografía, podemos hacer directamente una toma de una biopsia, o cuando hay desorden de arquitectura. Entonces, todo esto está condicionando a que tratemos de encontrar una neoplasia en estadio inicial, no en estadio avanzado. Y los factores de riesgo que condicionan, factores de riesgo, por ejemplo, alto y bajo. Tiene un factor de riesgo alto a tener un cáncer, edad. Personas con edad avanzada tienen un alto riesgo de cáncer. Personas que tienen baja, o sea, jóvenes son de 30, 28, 20 años, tienen un bajo riesgo, la edad. Los lugares geográficos, como es en Norteamérica, Europa, tienen un alto grado.
Asia, Latinoamérica es menor cantidad, que se ha visto la proporción, es socioeconómico, es alto. ¿Por qué? Porque no tienen muchos hijos, ¿me entienden? Entonces, evitan la lactancia materna. Y aquí en estos lugares sí es bajo, pero también existe, pero es bajo, ¿no ve? El embarazo. Generalmente las personas de Norteamérica son de estudio socioeconómico alto, ¿qué hacen ellos? Tienen un hijo después de los 30 años. Primero dicen, tendremos, digamos, algún tipo de comodidad para tener familia. Entonces, el mayor riesgo en el embarazo son embarazos tardíos. En personas en Latinoamérica, los embarazos son menores, son personas mucho más jóvenes. Igualmente la oforectomía. Entonces, un riesgo alto, ¿no? Entonces, un riesgo bajo si hace una oforectomía. El peso si es obesa o delgada. La menarquia precoz tiene un índice de estrógeno bastante elevado, entonces tiene un alto riesgo. O una menarquia tardía, tiene bajo estrógeno. Una menopausia tardía tiene alto estrógeno, una menopausia precoz. Y de igual manera, las enfermedades familiares con cáncer tienen un alto grado de tener un riesgo de cáncer de mama. Entonces, tenemos algunos datos en los cuales, o factores que puedan orientarnos a un alto grado de padecer un cáncer de mama, ¿no? Entonces, se ha visto que la edad media de presentación es 56 años. Se ha visto en menores de 40 años un 10%. Y mayor riesgo entre los hasta el 70, de 40 a 60 años. Entonces vemos que a más edad se ve que existe mayor proporción que tengan un cáncer de mama. A menor edad menos por ciento, pero existe. Entonces se ha visto una edad media de presentación. Y dentro de lo que veíamos, el sexo dice, la mujer tiene 100 veces más posibilidad de tener que el hombre. Obvio, porque es la patología, pero también existe en el varón. En el varón el cáncer de mama es bastante severo. Los factores geográficos, como habíamos indicado, más frecuente en Norteamérica y europeas que aquí en la edad. Cuanto mayor edad, es más frecuente en ese sentido. El estado hormonal radica generalmente a nivel de lo que es la parte estrogénica, menarquia precoz o embarazo temprano, esas cosas, menopausia tardía, predisponen. Entonces, factores predisponentes, menarquia precoz, menopausia tardía, son elevación de cantidad de estrógenos. Factores protectores, digamos, el embarazo temprano, la multiparidad. ¿Entiende? Entonces, son aquellos factores que tienen menor cantidad de estrógenos. De igual manera, la dieta, los hábitos, las grasas, el alcohol, son factores de alto riesgo. Y en la parte epidemiológica, la herencia, el gen dominante, el gen autosómico, es el que puede tener algún problema. La mujer con antecedentes en cuenta de 2 o más familiares en primer grado, madre o hermana, tiene 50% de riesgo de padecer un cáncer de mama. Entonces, tenemos familiares con cáncer de mama, la familia tiene un porcentaje más elevado y se habla de un 50% de riesgo de padecer un cáncer de mama. Entonces, vamos a quedar acá en el sentido de la parte, vamos a entrar a la parte clínica posterior referente a la parte invasor de lo que vamos a hablar del cáncer in situ y el no invasor, ¿no? Entonces, aquí vamos a quedar y para continuar mañana nuestra presentación. Bueno. Bueno, entonces, en esta... aquí nos vamos a quedar para que podamos continuar el día de mañana para ver la parte referente a lo que es la patología neoplásica, ¿no? Ya sea en la parte invasiva y no invasiva. Bueno, les agradezco por su presencia. Creo que es las 7 de la noche. Tienen otra clase ustedes. Y bueno, será hasta mañana, ¿ya? Suerte, que les vaya bien. Buenas noches, ya son las 7 de la noche. Hasta luego, doctor. Hasta luego.